Este hombre está dispuesto a arriesgar su vida para relacionarse con un carnívoro mortal. La hiena es uno de los depredadores más temidos del mundo. Para Jake, soy solo otra hiena. Creo que él me ve como se ve a sí mismo. Pocos de los que presenciaron su salvajismo pensarían en tener una de mascota. Fue grotesco. Son cazadores implacables y oportunistas, y se sabe que comen seres humanos. Toda esta parte de mi cara era una pulpa ensangrentada. Esperábamos encontrar una herida en el ojo, pero no podíamos encontrar el ojo. Las hienas son asesinas coordinadas. De día acechan a cebras, ñus y antílopes. Eligen al más débil y atacan. Sus mandíbulas son las más poderosas de todos los carnívoros. Pero las hienas son particularmente audaces de noche. Cuando cazan solas, a veces buscan presas humanas. Las hienas atacan seres humanos si son más pequeños que las hienas, o incluso si solo parecen serlo. Si una persona está acostada durmiendo o sentada en una silla, las hienas la acecharán y atacarán. El Inyati Game Lodge, en Sabi Sands, Sudáfrica, es un parque privado de conservación y una atracción turística, 480 kilómetros al este de Johannesburgo. Bordea el Parque Nacional del país sin cercas limítrofes, de modo que los animales salvajes pueden vagar libremente entre las dos reservas. En el taller, el personal se prepara para un día de trabajo. Entre ellos estaba John Cosa. El trabajo de John era estar en el hábitat, reparando los caminos y despejando los arbustos. Era muy trabajador. John era un empleado de mantenimiento en la reserva. Era responsable de un área de 60.000 hectáreas. John y yo crecimos juntos. Éramos amigos desde muy pequeños. John era buena persona, buen hombre. John nació y se crió en el parque con sus 3 hermanos y 2 hermanas. Y hacía poco, él mismo se había convertido en un padre orgulloso. John amaba a los animales. Él se dedicó a trabajar en el parque, donde los animales estaban cerca. Como a todos los empleados del parque, su trabajo cotidiano lo acercaba a algunos de los depredadores más peligrosos del mundo. Pero su encuentro más oscuro sería mucho más cerca de su hogar. Era una noche calurosa de sábado, cuando John se dispuso a ver fútbol por la televisión con sus amigos. ¿No viste esa jugada? Sí, gran jugada. John estaba entusiasmado, le gustaba el fútbol y estaba bebiendo una cerveza. Cuando terminó el juego, sus amigos se fueron y dejaron a John durmiendo en su silla.
Los restos de la cena quedaron afuera. Eso fue un error fatal. La policía encontró una vista espeluznante. La puerta estaba abierta. Vi al hombre en el suelo. Había mucha sangre en la parte superior de su cuerpo. Llamaron al lugar al guarda de coto del parque. Se veía que John había luchado, que trató de escapar de allí. Había marcas de dedos y de manos en el picaporte. Tenía el cuello fracturado y 21 marcas de mordeduras. Harry tuvo la desagradable tarea de identificar el cuerpo de su amigo. Lo sujetaron y arrastraron así por detrás. Luego lo dieron vuelta y lo sujetaron de aquí. Era grotesco. Nunca es agradable ver algo así o una persona que fue atacada por un animal salvaje. Lo primero que pensé fue que debíamos atrapar a la hiena porque había matado a una persona y volvería a hacerlo. Las hienas aparecen mucho en el folclore africano. Algunas tribus creen que tienen poderes sobrenaturales y roban bebés y cadáveres humanos de noche. Otros creen que son los corceles favoritos de brujas y pueden transformarse en hombres lobo. Sentí que me corría la adrenalina y mi corazón latía más fuerte. Vi las manchas de sangre en su boca y supe que esa era la hiena. Luego se dio vuelta y se dirigió a los arbustos. Había mucha vegetación entre la hiena y yo, y no tenía buena vista para disparar. A pesar de la reputación de la hiena de asesina despiadada, un hombre las ve de otra forma. En Miami, Brian Home crió ilegalmente a una hiena manchada. Creo que es un animal individual y lo veo como una persona. Brian alimentó al cachorro de hiena en su apartamento, pero debe pagar un alto precio por su amistad inusual. Las hienas son uno de los depredadores más peligrosos del reino animal. Pero Brian Home sentía que tenía una afinidad especial con una de ellas. Crió en secreto a Jake, un cachorro de hiena salvaje en su apartamento en un 8º piso en Miami Beach. El romance de Brian con los animales empezó en su hogar familiar, en Atlanta, en los años 80. De pequeño, Brian siempre fue un poco diferente. Era el segundo de 4 hermanos. No le preocupaba hacer amigos y prefería pasar tiempo solo. Brian siempre seguía su propio ritmo, por así decirlo. Yo siempre fui un poco raro. Me gustaba pasar mucho tiempo solo. Sentía que así podía ponerme en contacto con quién era yo y lo que quería para mi vida. Lo único que ocupaba a Brian de niño era su amor por los animales.
Brian se interesaba en los animales desde que puedo recordar. El más rápido, el más grande, el más fuerte. Eso parecía interesarle y siempre ha sido una de sus pasiones. Brian y yo crecimos aprendiendo todo lo que podíamos sobre animales exóticos y cada semana teníamos un nuevo animal favorito. La rivalidad amistosa entre Brian y su hermano Mark alimentó una obsesión. Mi hermano y yo nos esforzábamos mucho, tanto que nuestra maestra de primer grado nos pidió que regresáramos al año siguiente para enseñarle a su clase sobre los animales. Así de obsesionados estábamos con absorber información. Empecé mi propia enciclopedia, donde escribía sobre cada animal que conocía. Y había un párrafo sobre los hechos fascinantes que creía que la gente debía conocer. Brian satisfacía su pasión por los animales en cada oportunidad. Cuando estaba en 7º grado, mi hermano y yo hicimos un viaje de estudio a Sudáfrica. Fue una gran experiencia. Brian y yo ya teníamos pasión por los animales y ahora podíamos ver a muchos de ellos en estado salvaje. Veíamos elefantes, leones y leopardos y chitas y todos estos grandes animales. ¿Quién ve eso cuando sale a caminar? Una visita del itinerario que realmente me llamó la atención fue la granja de avestruces. Porque decían que podrían dejarnos montar un avestruz. Y yo nunca había escuchado hablar de eso. No son inteligentes, pero son muy peligrosas. No hay montura ni nada. Solo montas un avestruz sin nada. Subí al avestruz, acomodé las alas sobre las piernas. Estaba listo para la aventura. Este era el momento que esperaba. Estaba montando un avestruz. Era una locura. Me preparé para un lindo trote alrededor de la cerca. Y el animal arrancó y corría sin parar. Corría mucho y no podían atraparlo. Brian se estaba sujetando con las manos, tenía la cabeza echada hacia atrás y gritaba ¡ah! Montaba un avestruz y corría. Creí que iba a morir. Cuando miré, todos los que estaban en las gradas se morían de risa. Estaban en el suelo, riendo. Y yo pensaba, Dios mío, los odio, que alguien me baje de esta avestruz. Esta experiencia marcaría a Brian por el resto de su vida. Es inigualable. Como estudiante, Brian se embarcó en dirección a una carrera legal, pero esa ambición no duró mucho. Nunca conocí a un abogado feliz. Pensé en pasar mi vida discutiendo, siempre debatiendo, rodeado de conflictos y pasando todo mi tiempo argumentando con gente. Y eso me llevó a un camino totalmente diferente. Mis intereses son diferentes. No quiero estar en la caja en la que vive la mayoría de la gente. Tienen una rutina y fijan sus costumbres. Así es como vives, este es el camino que tomas. Bueno, yo sabía que debía cambiar por completo. Brian se mudó a Los Ángeles para ser modelo y se dedicó a su carrera de cantante. Después de 3 años luchando por darse a conocer, Brian estaba descontento con la industria musical. Buscando un nuevo comienzo, se mudó a Miami Beach. Creo que una de mis cosas favoritas de Miami Beach es que hay gente de todos lados. Encuentras todos los tipos de raza, cultura, etnia
Hay gays, heterosexuales, no importa quién seas. Por primera vez en su vida, Brian se sintió aceptado como parte de una comunidad. Encontró el amor, pero su primera relación seria se desmoronó. Sé que quería mucho a esa persona y terminar esa relación le dolió mucho. Cuando terminó mi relación, sentí un gran vacío. Fue un momento muy difícil porque tuve que dejar ir muchas cosas. En su apartamento en el 8º piso, Brian respondió a su ruptura regresando a su pasión de la infancia, los animales. En solo unas semanas, adquirió 8 mascotas exóticas, incluyendo una chinchilla, 2 lémures de cola anillada, un canguro rojo bebé y un petauro del azúcar. Después de una relación, la gente a menudo quiere consolarse, y una de las formas que tenemos de lograr ese consuelo es intentar recordarnos momentos en los que nos sentimos bien, felices y amados. Están la compañía y la sensación de amor incondicional de una mascota. También algunos individuos sienten que tener una mascota es una extensión de quienes son, de su personalidad. Él se compraba una mascota, un animal exótico, pero no se detenía, iba y compraba otro, y luego compraba otro, y entonces él ya tenía un zoológico. La afinidad de Brian con los animales pudo estar impulsada por alguna sensación de identidad, una percepción de su originalidad, de estar atraído por cosas inusuales y diferentes. Yo tenía un letrero hecho a mano que decía Zoológico de la Avenida West, porque allí vivía yo y le dediqué mi habitación extra a este zoológico. Él tenía la idea de comprar tierras, tener un zoológico y tener a estos animales exóticos. Y no era la idea solo de tenerlos, él quería relacionarse con ellos. Pronto, la obsesión de Brian se adentró en territorio mucho más peligroso. Fui a un sitio de internet y vi que vendían hienas. Y yo quedé boquiabierto. Luego me llamó y me dijo, me compraré una hiena. Yo dije, ¿qué? ¿Una hiena? Ya sabemos cómo son las hienas. El problema era que la oferta del distribuidor de animales en Nueva Jersey estaba abierta solo por 2 semanas. Y el precio era de $5,000. En 2 semanas, Brian había ahorrado lo suficiente para comprar al cachorro. Lo bautizó Jake y lo llevó a casa, a su apartamento en el 8º piso. Le pregunté, ¿qué? ¿Estás bromeando? ¿De verdad? Le dije, Brian, yo nunca pensé que fueras a comprarte una hiena. Eso es. Buen chico. Cuando conoces al cachorro, al animal pequeño, es adorable, es bonito. Y piensas, esto es maravilloso, si solo pudiera hacer que este animal se quedara así y no se desarrollara para convertirse en un depredador carnívoro. La mayoría de la gente no piensa con esa anticipación. This is Jake. Say hi. Después de la ruptura de su relación, Brian no solo se sintió atraído a un asesino en potencia, sino a un animal que la mayoría de la gente llamaría repulsivo. Brian parece estar atraído a algo que
típica y obviamente se califica de feo. ¿Sintió algún tipo de lazo, una hermandad? Tú, Jake y yo, Brian, no tenemos amor. No somos amados, ¿no es cierto? La luna de miel duró poco. Las primeras 2 semanas junto a Jake fueron el infierno en la tierra. La joven hiena aullaba y hacía ruido toda la noche. Trataba constantemente de salir de su jaula. Mordió una tubería del baño e inundó el apartamento. Era una película de terror que se desarrollaba frente a mis ojos. Pero después de 3 meses, las cosas mejoraron y Brian creía que él y Jake habían llegado a un entendimiento mutuo. Cuando tratas a un animal como si fuera un animal, recibes una respuesta de animal. Cuando lo tratas como un ser humano, cuando ves que tiene sentimientos y personalidad, de pronto obtienes una respuesta humana de un animal. Y fue fantástico ver eso. Investigué mucho sobre hienas y descubrí que lo importante era el estatus y que las hembras, que son las que dominan en la manada, siempre tienen más estatus. Para establecer esa dominación, toman a los machos de la oreja con los dientes y lo arrastran al suelo. Entonces todos los días Jake y yo jugábamos y yo lo sujetaba de la oreja y lo arrastraba al suelo y debía asegurarme de que él supiera que yo estaba a cargo. Sin experiencia en entrenamiento de animales, Brian respondía a los instintos naturales de Jake, para los cuales la relación se basa en jerarquías y en la personalidad del animal. La evidencia de que las hienas tienen personalidades individuales es tan fuerte como la de que los seres humanos también las tienen. Algunas son más agresivas que otras, algunas son más curiosas, más tranquilas, más relajadas, así que varían tanto como los seres humanos. Jake amaba ver películas. Su película favorita era Buscando a Nemo. Era fantástico porque yo ponía la película y él se quedaba sentado mirando fijo, totalmente cautivado. Era como si el resto del mundo desapareciera y él se concentrara solo en la televisión. Brian sentía que él y Jake tenían una relación única y extremadamente especial. Algunas veces yo estaba allí sentado y necesitaba que alguien me pellizcara porque vivía en un sueño. Una hiena que me amaba. Eso era más que fantástico, era definitivamente una experiencia casi espiritual. Para dedicarle más tiempo a Jake, Brian encontró hogares nuevos para sus otros animales. Pero a medida que la hiena crecía en fuerza, también crecía la amenaza de un ataque. En un 8º piso en Miami Beach, Brian Hong creía que había formado un lazo con su hiena Jake. No demostró tener ningún miedo al crear un espacio privado donde pudiera vivir con el carnívoro mortal. Durante meses, la hiena vagó libremente por el apartamento. Jake comenzó a adueñarse de la vida de Brian. Brian solo salía del apartamento para trabajar como entrenador personal y pagar el mantenimiento del animal. Tenía 3 o 4 citas por día y entre esas citas iba a casa, le daba de comer, lo ayudaba a ir al baño. Pero incluso cuando estaba con mis clientes siempre estaba pensando en él. Pensaba, Dios mío, habrá escapado, estará bien, habrá mordido los barrotes de la jaula. Ni los vecinos de Brian ni las autoridades tenían idea de que él criaba a una hiena en su casa. Dentro de mi mente sabía que existía la posibilidad
de que me quitaran a Jake. No solo yo quedaría destrozado, también se trataba de él. Él estaría devastado. Yo era como su padre, como si le hubieran quitado a su padre. En realidad sería algo así. Yo trato de no pensar en eso. Solo su familia y sus amigos sabían de la existencia de Jake. Jake era un secreto porque obviamente no puedes sacarlo a pasear porque podría atacar a alguien o... Mi nueva mascota, Jake. ¡Wow! Me pareció una locura. La mayoría de la gente compra gatos, perros, pero una hiena podría despedazarte en segundos y comerte vivo. Yo tenía miedo. El animal iba y venía. Estaba hambriento y hacía ruidos. Yo despertaba en medio de la noche y el miedo se apoderaba de mí. Y entonces imaginaba, ok, ¿y si está jugando con Jake? Y entonces apenas lo mordiera por accidente. Bueno, sin intención, pero habría sangre. Y si de pronto hay sangre, no sabemos qué puede activarse en su ADN. ¿Y entonces qué? Una noche de brujas, yo me había disfrazado de cowboy. Estaba vestido de negro y tenía pantalones negros, las botas y el sombrero. Y abrí la puerta y fui a ver a Jake, a ver cómo estaba, y no me reconoció para nada. Levantó la cola y empezó a gruñir. Fue como si un extraño hubiera entrado a la casa. Yo pensé, Dios mío, mi hiena no me reconoce. ¡Relájate! Debes cambiarte antes de hacer contacto con el animal o te comerá vivo. Una de sus actividades favoritas era ponerse en un extremo del apartamento y correr lo más rápido que pudiera a toda velocidad y chocar contra la pared. Ahora que lo pienso, ¡au! Eso debe doler mucho. Y era casi como si eso le diera mucho placer. La conducta de Jake probablemente fuera una reacción al estrés de vivir en un ambiente muy diferente a aquel en el cual su especie evolucionó. Casi al año de estar criando a Jake, Brian empezó a darse cuenta de que la hiena totalmente desarrollada era demasiado para él. La ley de Florida le ofrecía un escape. Si un animal prohibido es entregado voluntariamente, el dueño no puede ser acusado. Fue una experiencia muy estresante, porque en ninguno de todos los lugares que se me ocurrían yo podría mantener la relación que tenía ahora con él. Y eso me rompía el corazón. Indeciso entre perder a su amigo o darle más espacio, Brian finalmente contactó a la Fundación Vida Silvestre de Miami, que aceptó a Jake. El problema sería trasladar a la hiena. ¡Vamos, Jake! ¡Vamos, Jake! ¡Jake! ¡Vamos, Jake! El brazo de Brian se quebró en un momento. Y la muñeca se me puso púrpura. Estaba tirado en el suelo, llorando, mientras veía a mi hiena escabullirse al baño, totalmente asustada. Tuve ganas de rendirme. Brian Hone estaba desesperado. A pesar de la agonía de su brazo roto, debía hallar la forma de poner a su hiena nerviosa en una pequeña jaula para mascotas. Y cuando me acerqué a la jaula, de pronto su mandíbula estaba en mi brazo. Grité, ¡ah! Y su cuerpo cayó en la jaula. Cuando me miré, vi sangre donde su mandíbula me había sujetado.
y él movía su cuerpo de lado a lado tratando de liberarse. Después de un año de construir una relación con Jake, Brian estaba devastado al pensar que le causaba tanto dolor al animal. Le dije, sé que tú no entiendes lo que está pasando ahora, y lo siento. Siento mucho estar haciéndote esto, pero es nuestra única salida, así que lo lograremos o no, pero tenemos que lograrlo. A pesar de sus heridas, Brian logra trasladar a Jake sin que las autoridades se enteren. Como Brian Hone, Diane Carter también tuvo una experiencia con una hiena que cambió su vida. Para ella, tendría lugar en el monte africano. Diane, una maestra de 58 años, era admirada por su espíritu aventurero. Como maestra en una zona rural de Zimbabue, Diane educaba a sus alumnos sobre los peligros del monte. Hablábamos mucho sobre la fauna y los animales. Los niños aprendían sobre la mimetización, aprendían sobre los dientes y por qué distintas especies tienen dientes diferentes. ¿Por qué los animales tienen garras para trepar a árboles y para usar como armas? ¿Qué aprendimos hoy? Muy bien. Finalmente, Diane fue ascendida a directora de una escuela primaria, pero sus buenas intenciones a menudo se veían amenazadas por la inestabilidad política. En el año 2002, Zimbabue era un lugar peligroso para vivir. Se peleaba por tierras y pronto la violencia llegó a la puerta de Diane. Cuando yo era directora, muchas de las granjas eran invadidas. Como la escuela estaba en el centro, entonces se convirtió en el lugar de reunión. Definitivamente vivíamos bajo un clima de presión política. Había amenazas constantes. No me iba a dejar derrotar, porque no tenían derecho a hacernos eso. A pesar de los peligros que la rodeaban, Diane estaba decidida a seguir enseñándoles a los niños. Cada semana yo elegía una palabra en la que quería que los niños pensaran y usé la palabra desafío. Ponía la palabra en algún lugar de la escuela, en una cartelera, hablábamos de ella y pensábamos en ella. Los desafíos son oportunidades disfrazadas y debemos aprovecharlas. Para escapar de la confusión, a menudo Diane hacía excursiones a la espesura. La familia viajó a un campamento de pesca abandonado en las costas del río Zambezi. Al frente del convoy iba la hija de Diane, Jenna, y su esposo Trevor. El plan era divertirse, relajarse y mostrarles a las personas más grandes del grupo elefantes e hipopótamos e ir río abajo para que vieran las partes de África que nunca habían visto. Hacía unos meses que esperaba ansiosa el viaje, así que fue emocionante salir y hacer cosas con mi hija, su familia y mis nietos y solo relajarnos. A mi mamá le gustaba mucho ir al monte, especialmente a los parques nacionales donde había animales salvajes. Le gustaba ir allí porque estaba lejos de la ciudad, de todo el ruido. Había paz y tranquilidad. La familia planeaba acampar en el monte y celebrar el Año Nuevo con una cena bajo las estrellas. En algunas zonas, las hienas están acostumbrando a la gente, en especial en zonas de muchas granjas de caza, cotos, lugares para acampar.
Y como la gente es gente, cree que puede alimentar a las hienas, y en realidad es muy peligroso alimentarlas. Las hienas son conocidas como las carroñeras del monte, pero no solo las atraen los restos. Las hienas son oportunistas. Mucha gente cree que las hienas son carroñeras, pero no son solo eso. Aproximadamente el 70% de lo que comen es comida que ellas cazan. Son muy buenas cazadoras. Era la noche perfecta para una fogata y una comida en el monte. Tuvimos una cena realmente muy buena, fabulosa, y habíamos estado sentados contando historias, riendo, y quizá haya tomado bastante vino esa noche. Nadie se dio cuenta de que los estaban observando. Una hiena había sido atraída por el olor de la comida. La hiena es uno de los depredadores más eficaces, porque básicamente no le temen a nada. Son muy sigilosas al moverse y van y vienen sin ser detectadas. Después de la cena, Diane se retiró a su pequeña tienda. Esa era una noche muy calurosa y húmeda, y yo daba vueltas y no podía dormir, así que decidí dormir a la intemperie. No hay nada como dormir bajo las estrellas en el monte. Se escucha a los animales llamándose entre sí, a las hienas tosiendo, a los monos gritando, se escuchan los rugidos de los leones. Es algo mágico. Diane estaba acostumbrada a dormir a la intemperie. Lo hacía desde pequeña. Yo pertenecía a las niñas exploradoras, me encantaba. Y íbamos de campamento un par de veces al año. Creo que eso hizo que me empezara a gustar dormir en el monte, bajo las estrellas, y era algo que disfrutaba. Pero la magia estaba por romperse. Desperté y pensé, ¿qué está pasando? Y entonces me di cuenta de que me estaban arrastrando. Escuché un crujir de huesos y sentí un olor absolutamente horrible. Y me di cuenta de que eran mis huesos los que crujían. Peleé mucho porque no quería morir, aún tenía mucho por vivir. Yo dormía profundamente y escuché un grito increíble. Era un grito que helaba la sangre. Finalmente, me soltó. La hiena me había sujetado de la cara, sí. Y supongo que la atravesó hacia este lado porque este ojo estaba salido y aquí, y esta oreja estaba colgando. Y toda esta parte de mi cara era una pulpa ensangrentada. Tenía los brazos destrozados y el pulgar me colgaba de un trozo de piel. Jenna le dio los primeros auxilios a su madre como pudo. Tuve que entablillar a mi madre y traté de ponerla un poco más cómoda. Mi hija menor, Jenna, es una chica muy cariñosa. Me pongo sensible cuando hablo de ella, porque ella fue muy fuerte con todo lo que tuvo que pasar. A miles de kilómetros del hospital más cercano,
y antes de que hubiera teléfonos satelitales, su única opción era conducir. Yo pensaba, ¿a dónde puedo llevar a esta mujer? Necesitamos instalaciones médicas decentes y una evacuación aérea inmediata. Durante el arduo trayecto, Diane perdía sangre. No se sabía si lograría llegar a tiempo. Después de ser atacada por una hiena en lo profundo del monte africano, Diane Carter viajó más de 480 kilómetros para recibir atención médica vital. Las mordeduras de hiena son una combinación de desgarro y trituración. Y la parte de la trituración es la más significativa. Las heridas de Diana eran 2 solapas angostas y largas, que casi habían sido arrancadas de la base de la nariz. Y había otras complicaciones. Esperábamos encontrar una herida en el ojo, pero no podíamos encontrar el ojo. El cirujano me dijo, ha perdido el ojo, no podemos salvarlo. Fue lo primero que escuché que dijeron. Diane atravesó un total de 14 operaciones. Pero se considera afortunada por haber sobrevivido al ataque de la hiena. En Miami, Brian Hahn aún visita regularmente a la hiena que crió desde cachorro. Hola, Jake. Hola. Esos ruidos que hace son tan lindos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, oye, oye. Un año después de su separación, aún no muestra miedo al tratar con el depredador mortal. ¿Estuviste bien? ¿Listo para tu masaje en el cuello? A Jake le gusta el cariño. Le gusta que le froten el cuello y el estómago. Ningún cuidador aquí pensaría en acercarse tanto. Ven aquí, amigo. Vamos. Vamos. Pero Brian sigue comprometido a desarrollar un lazo con Jake. ¿Qué está pasando? Un poco de pollo. ¿Quieres pollo? Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Muéstrame tu talento. Muéstrame tu talento. Creo que Jake me ve como a otra hiena. Creo que él me ve como se ve a sí mismo. Creo que por eso somos tan unidos. Y somos muy parecidos. ¿Cómo estás? Mira lo que te traje. Sí, mira eso. Mira eso. ¿Escuchas ese crujido? ¡Bam! Traga hasta los huesos. Las hienas pueden masticar huesos de elefante. Sus mandíbulas pueden con todo. El tiempo que pasó con Jake convenció a Brian de que las hienas son mucho más inteligentes de lo que se cree. Jake tiene su propia personalidad, sus necesidades, deseos. Se comunica de una manera especial. Creo que nos llevamos tan bien porque nos entendemos. Entiendo sus necesidades y él entiende las mías y hay lugar para los dos. No se trata de controlarlo, sino de darle la libertad de ser él mismo. ¿Estás listo para tu baño? Brian no cree que la relación vaya a terminarse. Solo porque algo sea capaz de matarte, no significa que elegirá hacerlo. ¿Estás en el cielo? ¿Estás en el cielo de las hienas? Luego de su cirugía reconstructiva, Diane usó su odisea que le cambió la vida de un modo positivo para ayudar a los demás. Al ser víctima de un ataque así, cuando lo superas y lo rememoras, ves un mensaje.
Para mí el mensaje era que podía superar lo que fuera y hacer lo que quisiera si lo quería. Y decidí que necesitaba contagiar ese mensaje. El 10% es lo que nos pasa y el 90% es cómo respondemos a ello. Diane tiene una nueva carrera como oradora motivacional. Me llamaron la señora de la hiena y creo que eso es algo que me hace única. Y como oradora, me gusta tener una característica única para que todos recuerden quién soy. Las experiencias de Brian con su hiena mascota también tuvieron un impacto emocional duradero. Se dio cuenta de que tiene en el interior de sí mismo la capacidad de tener una relación profunda con otra persona. La lección más poderosa que aprendí criando a Jake es aprender a amarme a mí mismo.